a los compañeros y compañeras del partido, a la ejecutiva local del PSOE de Guadix, a Juan, a Encarnita, a María, a Pepe, gracias por vuestro trabajo y por haber hecho posible este acto como siempre. A los compañeros del Grupo Municipal Socialista, a la compañera Marisol, gracias Marisol por estar aquí. A compañeros de la comarca, bueno, me alegra de veros, María José, Pepe, Pepe Raya, Chule, gracias por estar aquí con todos nosotros y nosotras. A la compañera Iluminada, muchas gracias por estar un año más con nosotros. A Rafael Bracero, presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, gracias, o no, si me equivoco después me corrige. Gracias Rafael. A Jorge Fernández, del Grupo Memorialista del CENET y Comarca de Guadix. A los compañeros que siempre están al pie del cañón, que son los compañeros de redes, a Rafa y Fer, gracias por estar aquí. A miembros también de otros partidos, ¿no? que están aquí pues de izquierdas, que están aquí también con nosotros y a los que agradecemos desde el PSOE de Guadix vuestra presencia. Y por supuesto también a Manuel Guillén, compañero, alcalde de Galera y compañero de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Granada y que es responsable de la Secretaría de Memoria Democrática. Muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí y por último también agradecer a Lucía Jabalera López. ¿Dónde está Lucía? Porque al final del acto nos va a acompañar con una pieza musical aquí en directo. Muchas gracias Lucía por estar con nosotros. Bueno, conmemorar el Día de la República tiene dos objetivos fundamentales, es mirar al pasado pero también mirar hacia adelante, hacia el presente. Al pasado miramos para aprender de sus aciertos y de sus errores y recordar que la Segunda República fue derrocada por un golpe de Estado franquista que conllevó una atroz represión. La memoria histórica, habiendo dado pasos muy importantes desde entonces, tiene todavía mucho trabajo pendiente y el más importante es contar lo que pasó, lo que sucedió y honrar la memoria de quienes fueron represaliados. Hacia adelante miramos para comprender la importancia de no repetir graves errores del pasado, sean en forma de intolerancia hacia otros pensamientos o sea en forma de sectarismo y división entre izquierdas. Y para eso, y para tener en cuenta los riesgos del auge ultraderechista en buena parte del mundo, como todos sabemos. Hoy queremos hacer memoria y recordar el papel que tuvo nuestra ciudad en esos años de república, el posterior golpe de Estado y la guerra civil que tanto daño hizo a la sociedad española, a su democracia y a la libertad. Para ello contamos con la presencia también de nuestro compañero Damián, no lo veo por aquí. Vale, Damián Vergara Vallecillo, al que agradezco enormemente. Hola Damián, que hoy esté aquí con nosotros para recordarnos a través de sus palabras la dignificación de la memoria histórica de nuestra ciudad del que fue protagonista. Gracias Damián por estar hoy aquí. Nuestra ciudad, Guadix, durante la guerra se convirtió en un lugar de refugio para muchas familias que venían de todas partes de Andalucía buscando acogimiento. Tanto fue así que Guadix llegó a casi triplicar su población durante la guerra civil, por todas las familias y personas que acogió en sus calles, en sus barrios y en sus casas. Muestra de ello es que Guadix es una ciudad que está llena de refugios antiaéreos. En un momento clave de la historia, Guadix fue refugio y tenemos que sentirnos orgullosos de decirlo. Más ahora que volvemos a vivir tiempos en los que sentimos las guerras desde muy cerca y España se convierte también en un país de refugio. No podemos olvidar que después de la guerra civil, la ciudad de Guadix y sus habitantes sufrieron una de las peores posguerras. Madres, hijos, padres, hermanas, nietas, vecinos fueron asesinados y perseguidos por defender los valores de democracia, de igualdad y de libertad del pueblo. Los pueblos que no conocen su historia están abocados y condenados a repetirla. Por ello tenemos que alzar la voz y decirlo alto y contarlo. Estamos en tiempos en los que se ponen en duda los valores
que he dicho anteriormente, de democracia, de libertad y de igualdad. No podemos callarnos ante esto, tenemos que hablar y que explicar. Existe un pasado del que tenemos que aprender y con el que tenemos que avanzar. No podemos volver atrás y necesitamos mirar el futuro sin olvidar el pasado. Por ello, un día como hoy, seguiremos construyendo la democracia porque creemos en ello, trabajando la convivencia, defendiendo la igualdad y, por supuesto, la libertad y la paz. ¡Viva la democracia y feliz Día de la República! Bueno, a continuación va a tomar la palabra el compañero Manuel Guillén, que es alcalde de Galera, y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias por invitarme a este acto. Yo, como ha dicho Belén antes, estoy prácticamente recién llegado y hoy me estreno como secretario de la Ejecutiva Provincial de Memoria Democrática. Estaba ahí ahora y estaba viendo, estaba especialmente ilusionado porque veo que aquí no solamente hay gente que ha vivido o que ha nacido bajo la dictadura, sino que hay alguna gente también que nació después. Yo nací todavía en la dictadura, nací en el 74, o sea, no la recuerdo, pero bueno, ahí me pilló en la transición. Pero hay gente que ha nacido después y lo que es importante es que esa gente que ha nacido después no le quede lejos, que la memoria perdure. Ahora que estamos en un momento en el que estamos viendo cómo el relato se está intentando reescribir, nos están diciendo que bueno, que esto es una cosa que pasó hace tiempo, a la vez que nos dicen que pasó hace tiempo, es algo que de lo que, bueno, si eso tampoco hace falta hablarlo, o no es el momento, que han pasado ya demasiado tiempo y el momento debería haber sido mucho antes. Nosotros lo que queremos es seguir reivindicando los valores de la República, los valores de igualdad, de justicia social, bueno, la República pretendía una educación universal, toda una serie de valores que son valores universales, valores que están en el lado bueno, atentan a lo mejor contra los privilegios de algunos, pero precisamente por eso se generan los conflictos. Pero nosotros seguimos defendiendo estos valores, los valores democráticos y también la memoria de la gente, como la gente que hay en esta fosa, a la que al final le costó la vida defender todos esos valores. Entonces, bueno, yo como secretario de Memoria Democrática en la Ejecutiva, lo que hago hoy en este estreno es ponerme a disposición, me comprometo a seguir o a empezar ahora a trabajar por la memoria democrática en nuestra provincia y que contéis conmigo, que para luchar o para defender la recuperación de la memoria me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. A continuación, nuestros compañeros Manuel Martínez y Dora, ahora tú, Dora, a continuación, pues nos quieren decir unas palabras y Dora leernos un texto, ¿no, Dora? Venga, Manolo, tuyo. No os preocupéis mucho, son solo 30 folios aproximadamente. Bueno, la verdad es que hacía tiempo ya que no me ponía yo en estos sitios. Bueno, yo voy a hacer una breve reflexión histórica para situarnos en un contexto y no perdernos, porque a veces damos por hecho que todo el mundo conocemos o conocen el porqué de la República, cómo llegó y demás. Es decir, yo voy a hacer una breve pincelada histórica para situarnos en el momento. ¿Por qué celebramos el 14 de abril, el Día de la República? Bueno, es una fecha que tiene una simbología muy especial para el republicanismo español. Pensar que se conmemora la proclamación de la Segunda República, estamos hablando del 14 de abril del año 1931. Hay una cronología clave, 2 o 3 días anteriores, obviamente hay un proceso
que lleva a que suceda lo que sucedió, pero hay dos momentos clave en estos días, del 14 de abril de 1931, concretamente fue en las elecciones municipales que se hicieron estando la monarquía de Alfonso XIII, bisabuelo del actual Alfonso VI, pues convocaron unas elecciones municipales en las que la monarquía tuvo una derrota aplastante. Hasta el punto de que, fijaros, 41 ciudades de provincias españolas, los representantes municipales de socialistas republicanos ganaron por mayoría en 41 de las ciudades. En donde no ganaron fue en los pueblos y en algunas ciudades pequeñas, porque los caciques locales no pudieron amañar los resultados como estaban acostumbrados o como estaban acostumbrados en aquellos momentos. Quiere decir que, por ejemplo, en Madrid salieron el triple de concejales republicanos que monárquicos. En Barcelona se cuadriplicaron los resultados. Si estas elecciones que se convocaron, pues un poco por ver cómo estaba el apoyo a la monarquía, pensando en que querían transformar la ley electoral para después someter al pueblo a unas elecciones generales, es decir, el único objetivo que tenía era perpetuar lo de siempre y para siempre, enmascarándolo en un proceso legal. Al final resultó que fue un plebiscito que hicieron y que el tema le salió bastante regular. En vistas de los resultados, pues la gente, que estaba ya un poco hasta allí de aguantar todo lo que aguantaban, salió a la calle celebrando los resultados de las elecciones. Eso llevó consigo el que, por ejemplo, a lo largo de la mañana del día 14, donde las calles se llenaron de gente celebrando las elecciones, hizo que, bueno, pues de alguna forma el Comité Revolucionario que se constituyó en aquel momento, pues proclamara la Segunda República. Hay un hecho significativo, o que se toma como algo puntual, pero que es muy importante, y es que a primera hora de la tarde, cuando el gobierno del monarca estaba reunido, se reunió con los caciques, obviamente, con los nobles, los grandes de España, para despedirse, un grupo de funcionarios socialistas, en lo que era el edificio de correo y telégrafo, desplegó la bandera tricolor de la República, y eso hizo que la noticia corriera y una multitud de gente apareció en la plaza de Cibeles, acompañó a estos funcionarios por la calle Atocha hasta la Puerta del Sol, donde estaba el Ministerio de la Gobernación. Eso fue, de alguna forma, la chispa que hizo que el Comité Revolucionario proclamara el gobierno provisional antes de que llegasen unas elecciones formales, y se proclamó como presidente a Niceto Alcalá Zamora. Fue el primer presidente. Bueno, eso es cómo llegó. El rey a las 8 de la tarde estaba saliendo de Madrid, dirección Alicante, y sobre las 4 de la mañana, afortunadamente, el monarca absolutista, y no voy a poner más adjetivos porque le caben todos, se iba hacia Marsella en el crucero Príncipe de Asturias. A poco, la reina y la familia estaban cruzando la frontera por Francia. No se fiaban de justo, por si acaso, todavía. Bueno, pues no pasó nada. Los españoles celebraron que se fue el rey, punto y pelota, sin más. Fijaros que el levantamiento del pueblo español contra el monarca absolutista fue de un consenso tan elevado y la solución estaba clarísima. Es decir, lo único que hacía falta era que se fuese. No hubo ni un incidente violento, lo que desgraciadamente ellos posteriormente iban a hacer todo lo contrario. Iban a echar a la República con una guerra que haré un breve comentario por ahí. Pero fijaros, yo hay una cosa significativa que me gusta o me gustaría que se hiciese extensible al resto. Muchas veces han vendido la prensa tradicional, retrógrada por supuesto, no ha vendido la República como un régimen totalitario, comunista, revolucionario, izquierdista,
decir, lo peor de lo peor en la izquierda. Y eso al principio, ni después tampoco. Después hubo muchas historias, pero bueno, al principio la República nació del consenso y del diálogo de todas las fuerzas políticas, de izquierda, de derecha, del centro. Pensad que tuvo el apoyo de prácticamente la totalidad de los intelectuales en el país. Es decir, que no sería tan malo cuando sucedió lo que sucedió. Había una cosa clara, y es que todos tenían un consenso básico. Creían, pretendían, intentaban que la República trayese la modernidad y trayese el progreso para España, que durante tanto tiempo el régimen corrupto monárquico de los Borbones, caciques gobernantes, habían impedido, oprimiendo al pueblo. Y esa es la verdad, le duela a quien le duela, y no hay otra. No fue ningún cambio extremista, ni fue un cambio radical, fue un cambio sensato, esperado y compartido por la mayoría del pueblo, cosa que con cierta facilidad se nos olvida o se le olvida a la mayoría. Las clases adineradas y acomodadas, pues obviamente no aceptaron ni una de las reformas, ni una de las medidas modernizadoras del Estado. Su único empeño fue, desde el principio, intentar acabar con la República. A pesar de los muchos problemas a los que tendría que hacer frente, lo más importante se había logrado, que era echar al rey. La República, fijaros que se convirtió en un ideal de vida. Fue algo que la clase obrera recibió con una ilusión desbordante. Consideraban que era el momento, o había llegado su momento, de que alguna vez fuesen reconocidos, porque, como todos sabemos, a lo largo de la historia, las clases débiles en este país han estado subyugadas. Después, desgraciadamente, siguieron en la misma tónica, pero vieron que llegó su momento. Entonces, aquello se vivió con una gran ilusión. El reto que tenía la República era un reto inmenso, porque fijaros que en las primeras semanas de instalación de la República se toman medidas tan serias que todavía aún siguen sin resolverse. Por ejemplo, se aprueba la ley de la prohibición de los desahucios. Esto que ahora está en boca. En aquel momento ya se estaba hablando de eso. Se aprobó la jornada laboral de 8 horas. Se hizo una reforma agraria y un reparto de tierras que después se complicó bastante por otra serie de circunstancias, pero las intenciones eran estupendas. Se hizo un programa de alfabetización y de educación, primero para la enseñanza primaria y para los niños y para los estudiantes, pero también pensando en las personas que jamás habían tenido acceso a la educación. Y después había otra cuestión que yo creo que aquí es donde hay una de las claves del porqué de la República. Del porqué la caída de la República, que fue el tema de la secularización de la vida social. Ahí, amigo mío, con la Iglesia hemos topado Sancho. Y consiguieron que al final el tema saltara por los aires. Pues, y hay una cuestión muy importante, y es que yo ahora me pregunto, muchas veces me planteo, ¿cómo estarían las clases sociales, los caciques, los señoritos, cuando se instaura la República? A mí me hubiera gustado estar para ver cómo se remordían en sus carnes, cómo lo pasaban de mal viendo que los pobres obreros tenían al menos, si no los privilegios, sí la ilusión de poder mejorar su nivel de vida. Desgraciadamente, en poco tiempo, el tema se truncó. Llegó el golpe de Estado de parte del ejército con el general Franco y otros generales a la cabeza, a los cuales, fíjate cómo sería Paquita la culona, como le llamaban en el argot íntimo, que fue capaz hasta de engañar a los propios generales que le acompañaron en el golpe de Estado. En definitiva, el golpe nos llevaría a una desgraciada guerra civil y al lamentable fin de la imposición de una cruel dictadura. Pero eso ya es otra historia. Ellos la ganaron porque tuvieron el apoyo del ejército fascista de Hitler y de Mussolini,
y a la República, pese a lo que quieran enmascarar y decir, las democracias liberales le dieron la espalda y no fueron capaces de intentar ayudarnos para enfrentarnos a esa corriente fascistoide que surgía en aquel momento en Europa, parecida a la que está surgiendo ahora, aunque sea a otros niveles. Bueno, y termino esta breve pincelada para que, bueno, yo creo que debemos de celebrar y de recordar con dignidad lo que fue la Segunda República. Y creo que debemos de honrar con orgullo a los que perdieron la vida por la República directamente y a los que fueron vilmente asesinados, perseguidos, torturados en lo que sería probablemente el mayor holocausto de España. Fijaros lo que voy a decir, el mayor holocausto, siempre hablamos del holocausto alemán y demás. Aquí en España sucedió un holocausto de exterminación total, promovido por el general golpista de la dictadura, el general Franco, le pese a quien le pese. No me extiendo más. Compañeros, salud y república. Bueno, Manolo, se nota que eres maestro, ¿eh? Nos ha ilustrado muy bien con la historia. Muchas gracias por tu aportación. Buenas tardes. Un año más estoy aquí. Mi granito de arena va a ser es muy sencillo, pero con mi presencia y con lo que voy a leer es el granito de arena que aporto en este día tan especial. Antonio Machado, La guerra, escritos 1936-39, en la patriótica emisión de radio que diariamente se da con el título La Voz de España. Ha sido divulgada la siguiente elocuación del ilustre poeta don Antonio Machado. A todos los españoles, y yo, de mi propia cosecha, a todas las españolas. A todos los españoles y españolas, más de una vez he dicho, y nunca me cansaré de repetirlo, que mi ideario político se ha limitado siempre a aceptar como legítimo solamente el gobierno que representa la voluntad del pueblo, libremente expresada. He de añadir que la palabra pueblo no tiene para mí una marcada significación de clase. Del pueblo español forman parte todos los españoles y españolas. Por eso estuve siempre al lado de la República Española, en cuyo advenimiento trabajé en la modesta medida de mis fuerzas y dentro de los cauces que yo estimaba legales. Cuando la República se implantó en España como una inequívoca expresión de la voluntad política de nuestro pueblo, la saludé con alborozo y me apresté a servirla, sin aguardar de ella ninguna ventaja material. Si ella hubiera venido como consecuencia de un golpe de mano, como imposición de la astucia o de la violencia, yo hubiera estado siempre enfrente de ella. Yo sé muy bien que dentro de una república se plantean problemas mucho más hondos que el estrictamente político. Son ellos de índole económica, social, religiosa, cultural, en suma, y que dentro de esa república caben ideologías no solo diversas, sino hasta encontradas. Pero por muy honda y enconada que sea la lucha, la república conserva su legitimidad mientras la voluntad del pueblo libremente expresada no la condene. Por eso, cuando un grupo de militares volvió contra el legítimo gobierno de la República, las armas que de él había recibido para defenderla de agresiones injustas, yo estuve, sin vacilar, al lado de ese gobierno desarmado, sin vacilar digo, y también sin la menor jactancia, porque quería cumplir un deber estricto. Los profesionales de las armas no eran ya ejército de España. El ejército de España era entonces, para mí, aquel pueblo. Hubo de improvisar por los mejores de sus hijos. Un ejército tan débil
e insuficientemente armado por fuera, como fuerte y superabundantemente provisto por dentro de razón y de energía moral. Improvisado, digo, con los mejores de sus hijos, y no vacilo en añadir, con un pequeño grupo de voluntarios propiamente dichos, de hombres abnegados y generosos, que venían a España sin la más leve ambición material, a verter su sangre en defensa de una causa justa. Con todo ello, y convencido de la ceguera de los errores, de la injusticia de nuestros adversarios, de cuya índole facciosa no dudé un momento, confieso que nunca pude aborrecerlos. Con todos sus hierros, con todos sus pecados, eran españoles y españolas. Y el lazo fraterno, hondamente fraterno de la patria común, no podía romperse ni con la más enconada guerra civil. Pero se inició el hecho monstruoso de la invasión extranjera. De un modo subrepticio y cobarde, la invasión se produjo y fue tomado cuerpo y realidad innegable a medida que el tiempo avanzaba. Dos pueblos extranjeros habían penetrado en España para disponer de su destino futuro y para borrar por la fuerza y la calumnia su historia pasada. En el trance trágico y decisivo que hoy vivimos, no puede haber dudas ni vacilaciones para un español. Ya no les da de elegir bando ni bandería. Ha de estar necesariamente con España y contra los invasores. Dejemos a un lado la parte de culpa en que la invasión de España hayan podido tener los españoles mismos. Si este pecado existe, alguien lo cometió conscientemente. Es de índole tal que escapa al poder de sanción de todo tribunal humano. Reparad también en que ni siquiera he hablado del fascismo ni del marxismo. No creo que nadie en España que diste más que yo del ideario fascista. Siempre he creído, sin embargo, que desde un punto de vista teórico cabe ser fascista sin por ello dejar de ser español. Mas siempre he afirmado que no se puede ser español y entregar el territorio a los destinos de España, a la codicia imperialista del fascio italiano o del racismo alemán. No creo que nadie hoy en España pueda pretender honradamente que esto sea posible. Se nos ha calumniado dentro y fuera de España, diciendo que nosotros también servimos una causa extranjera, que trabajamos por cuenta de Rusia. La calumnia es doblemente grosera, pero no ha podido engañar a nadie que no sea perfectamente imbécil, porque todos saben, están hartos de saber, que Rusia, ese pueblo admirable que renunció a su imperio para libertar a sus pueblos, no atentó nunca a la libertad de los ajenos y que no tuvo jamás la más leve ambición territorial en España. Esto lo saben todos, aunque muchos disimulen ignorarlo. Ha llegado el día, hombres de España y mujeres de España entera, quiero decir de todos los pueblos hispánicos cuyo territorio está invadido, en que hemos de reconocer esta verdad. Inconclusa, nuestro deber más imperioso es luchar por nuestra independencia, terriblemente amenazada, y España es fuerte, mucho más fuerte de lo que piensan nuestros enemigos, porque como he dicho una vez, y no me importa repetirlo, España no es una invención de la diplomacia extranjera o de los resultantes de tratados de paz más o menos ineptos. Lleva siglos de vida propia, perfectamente definida por su raza, por su lengua, por su geografía, por su historia y por su aportación a la cultura universal. No dudéis un momento que traiciona a su patria quien se niega a defenderla
contra la invasión extranjera. El Gobierno de nuestra República, en el ejercicio de un derecho incuestionable y en el cumplimiento del más alto deber, ha formulado en el documento del doctor Negrín, de todos conocido, las líneas generales de los fines de guerra para España entera. Nada en ellos prejuzga, nada en ellos implica coacción o amenaza. Todo en ellos significa atención y respeto para todas las buenas voluntades de España. Meditadlo bien y escuchad al par el dictado de vuestra conciencia. Él os señalará el único camino para ser españoles y españolas. Gracias. Ya me ha dicho Jorge que se ha tenido que ir. Venga, pues tú ya el micrófono. Bueno, como todos los años, pues muchas gracias a la agrupación de Guadí por invitarnos. Como presidente de la Asociación Granadina de la Recuperación de la Memoria Histórica, es un reto que no hemos dejado de cumplir en los últimos 20 años, de dirigirnos o dirigiros unas palabras simplemente de presentación, de salutación, y este año poniéndoles deberes al nuevo secretario de Memoria Democrática de la Ejecutiva. Es una obligación como memorialista, como profesor de Historia Contemporánea, como vecino, pues tener la oportunidad de ver una representación de la sociedad civil y sus representantes desde ayuntamientos, desde la subdelegación de gobierno, que es una satisfacción doble venir aquí a Guadí para reconocer lo que fueron y que está presente, y que espero que si ha estado ausente en algún tiempo por los intereses de la política del día a día, parece que el cambio y el rumbo se está cambiando. Y es un placer doble o triple, porque este lugar, Guadí, para nosotros como asociación y como memorialista granadina, pues tiene un especial significado. Nuestra presidenta de honor, ojalá no dure para mucho tiempo, Magdalena Ordóñez, es nuestra presidenta y es la hija de uno de los que están en esta fosa. Y siempre una satisfacción pues recordar que su memoria viva, de los hijos, los nietos, son los que han hecho posible que esto sea política de Estado. Es decir, el empuje, muchas veces en silencio, doloroso, pero en libertad, a partir de los años 80 y sobre todo en los últimos 20 años, ha tenido un giro totalmente nuevo. Pero es una agradable oportunidad de nuevo decir que la agrupación de Guadí fue una de las primeras que sintió en los años más duros de la transición, mejor dicho, ni siquiera se había hecho la transición, en este lugar que tenemos una foto de aquella época, el 1 de octubre de 1980 se hizo el primer reconocimiento a los que fueron asesinados en Guadí, en la comarca, estando en Granada, en Guadí, o los que murieron fuera. En aquella época, estoy hablando de la corporación de 1979-83, eran unos verdaderos héroes memorialistas que yo creo que se le debe rendir un público homenaje. Y además este año, porque especialmente sensible para nosotros, porque uno de aquellos hombres de 1980 en la corporación del 79 al 83 recientemente nos ha dejado, Manuel Ruiz Sánchez, que se le hace un homenaje porque esa corporación, a iniciativa de la agrupación del Partido Socialista de Guadí, presentó una moción para que este lugar del cementerio, entonces tenemos una foto, se le hiciera el primer homenaje
a las 150 y tantas personas que fueron asesinadas en él y que tenemos documentación de Guadix. Por lo tanto, es un reconocimiento histórico a los hijos, los nietos que han mantenido vivos y al compromiso de las instituciones. Yo soy de las personas que creo que nosotros, historiadores memorialistas, no hacemos sino, o mejor dicho, no solamente nuestro objetivo es contar lo que pasó. Yo siempre lo digo en clase, la narración está bien, pero es una sola parte de la historia o la memoria histórica. Es bueno conocer lo que pasó, pero fundamental es comprender por qué pasó y explicar a las nuevas generaciones que aquí hubo un tiempo, en estos días yo he leído, que no sé si lo conocéis, se ha hecho un homenaje a la entrada de la liberación de un campo de concentración alemán, un filósofo alemán israelita, ha hablado sobre lo importante que es para los pueblos el conocer, el reconocer en memoria, pero no solamente la memoria al conocer, sino para buscar el ámbito del mañana. Y el mañana solamente se puede conseguir con paz y futuro. La memoria histórica nos labra un futuro mejor a las sociedades que en política, con conocimiento o menos conocimiento, no tienen un proyecto de futuro. La historia, la memoria histórica es, yo siempre defiendo mi profesión, es la madre de una parte de la filosofía y de la antropología y del sentimiento. Si no conocemos el pasado no podemos proyectar el futuro, pero solamente se proyecta el futuro si se conoce cuáles fueron los mecanismos de esa etapa histórica, conocer lo que es el fascismo. Y aquí, a unos metros de la ermita de San Antón, yo tenía aquí un relato de Ordóñez, de Magdalena, donde una niña de 7 años vino por fin a ver a su padre en los últimos momentos, estar como alimañas en un edificio a 100 metros de aquí, y que hoy lo decimos en libertad, lo decimos para cara al futuro, pero es algo que le debemos a una generación que padeció su falta de libertad, que estuvo en silencio y que en silencio se ha roto para conocer el nunca más. Ese filósofo alemán, israelita alemán, decía, no vale el nunca más si no conseguimos la paz. Y definitivamente la paz en España se conseguirá de este periodo si conocemos hasta el último detalle y lo comprendemos. No solamente es contar muertos. Yo recuerdo una ilustre, lo siento, alcaldesa de otro término de Granada, que nos decía, ya están aquí, cuando nos veían a los memorialistas, Fátima sabe de quién estoy hablando, lo de los huesitos, No buscamos huesecitos, y menos buscamos los huesecitos de Federico. Lo que tratamos es de recuperar esas vidas que nunca la perdieron y la dignidad en su familia, se hace público, se conoce para que nunca más de verdad haya ese miedo y que sepamos lo que significa la falta de libertad, lo que significa el autoritarismo, lo que significa el neofascismo o la levedad del mal, que decían los que han estudiado el nazismo. Morir y matar es tremendamente duro. Morir es natural, matar no es natural. Aquí hay una representación de los que murieron sin saber las familias dónde están. Los miles que todavía hay en Granada. José Manuel, hay miles todavía. En Granada hay 136 fosas todavía, que es una irregularidad en el mundo. Por lo tanto, si la memoria sirve, si nos conmemoramos la República, es porque todo lo que significó la República fue arrebatado violentamente. Y durante mucho tiempo el terror, el silencio, el miedo dio paso
a una pérdida de españolidad, esa españolidad cultural que se recupera en los años 70. Hay un peligro de que esto se pare, y ya lo estamos viendo. Aquí hay quien más que menos ha tenido oportunidad de sus administraciones más cercanas decir que esto no interesa, esto nos vuelve al guerra civilismo. No, es que todavía no hay suficiente apoyo y todavía hay muchas lagunas de ese pasado y no se ha recuperado. Unos pueblos que no recuperan absolutamente las razones de por qué se le ocultó la libertad, la igualdad, están abonados a que se repita. Y hoy en las universidades nos dicen compañeros míos de universidad que esto ya está de más, que es mejor que lo dejemos, que ya todo se conoce. ¿Cómo es posible que nos puedan decir que se conoce todo lo que padeció el pueblo de Granada? En absoluto. Está empezándose ahora a conocer esa realidad. Y si no lo hacemos con el apoyo de los que tenemos el compromiso y de las instituciones, no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, José Manuel tiene una ardua y extensa labor todavía. Muchas gracias. Aquí en Guadix tenemos una persona que es muy querida por todos nosotros y nosotras, que le tengo que agradecer al compañero Pepe Rubio. Tengo que decir, Pepe, tus aportaciones a este reconocimiento, a este homenaje a Damián, porque entendemos que es buena persona, que ha sido un buen compañero, que hizo mucho por que se dignificara esta zona, esta fosa común que tenemos aquí en esos años tan duros para todos y todas, y que él mismo nos va a contar ahora, que ha venido ya pero no me había dejado decir estas palabras. Y muchas gracias, Damián, por estar aquí. Le ha costado trabajo, tengo que decirlo, que le ha costado trabajo, pero aquí está con nosotros. Un fuerte aplauso para Damián. Berenjenales que me mete. Que te mete unos berenjenales. Yo es que la verdad, estudios no tengo. Me explico con un libro cerrado, pero lo que voy a contar es más verdad que el aire que nos está dando. Esto, estando Pepe Mazda en el partido. Espera un momentillo, Damián, súbele un poquillo el micrófono, Rafa. Gracias. Estando en el partido, pues, esto era un secarrán. Aquí no había nadie. Aquí había habido una tumba, pero muy chiquitilla, ¿no? Entonces, pues... No, o sea, es que por fijarme para arriba. No te lo he dicho que soy muy torpe. Total, que yo, pues, aquí tengo a mi abuelo. La fusilaron. Entonces la tapia esta que hay aquí, querían tirarla. Vino un tío mío de Granada y me dice, ¿estás enterado de esto? Yo era un crío, bueno, un crío, tenía unos 30 años por ahí, ahora tengo 77. Total, me dice el siguiente, que yo llegué y habían tirado dos trozos, uno allí y otro aquí a la entrada, que era toda la tapia entera de allí abajo. Total, que todos los que había en el ayuntamiento no eran muy católicos. Yo lo que pasa es que me he tirado 44 años en Ardola y soy conocido por mucha gente. Y entonces dije de hacerlo y fui a Pepe Mata en una reunión, en una asamblea. Digo, mira, yo allí tengo a mi abuelo y yo voy a arriesgarme. Yo no tenía un duro, ni lo tengo. O sea que digo, pero tú no te preocupes que aquello lo hago bien. Entonces cogí a un arquitecto que trabajaba en el ayuntamiento. Digo, hazme un croquis de aquello, hombre, que voy a hacer allí una tumba digna para los que hay allí. Total, que era el Raya. Total, que llegaba, me hizo esto
entre mi padre entre mi padre y dos hombres más. Uno era que no era ni de derecha ni nada, simplemente que juntaba mucho con Valverde, el fotógrafo, y decían que era de derecha, pero para mí era un tío estupendo. El niño tiene una gesta de aluminio, allí al lado del hogar, allí al lado del sanatorio. Total, que metí a 3 albañiles. Luego, pues, lo de la tapia me costó follones, porque me amenazaron que si era un rojo, que si tal, que si cual. Y yo decía, bueno, ¿qué puede querer decir rojo? La verdad que yo de... Pero, total, que me lié de hacer esto. Aquí me ayudó mucha gente del partido, albañiles. Me estoy enrollando más. Al Fran, que estaba en el ayuntamiento trabajando, al Nervios y 4 o 5 personas más como él. Los cuquinos, que me dieron los hierros para ponerlos aquí, que los robemos para ponerlos, total, que lo hicimos y mira, y quedó bien. Aquí venía la gente al principio y parecía esto un santuario. Parecía un santuario esto. El que venía y ponía un ramo de flores ahí para los santos. Bueno, y yo, cuando se inauguró esto, hubo mucha gente, porque aquí los metían en la azucarera. A mí la gente mayor, como el Canelo, el Manco, que estaba en el ayuntamiento de ordenanza, me lo contaba, y mucha gente me lo contaba, cosas que había aquí, que había pasado. Entonces los metían en la azucarera. La azucarera los metía. De allí los traían a San Antón. Y luego de allí, de San Antón, los traían aquí, y por ahí tiene Cabellano porque tiene muchas pinturas. Aquí había balas de haberlos tirado. Y entonces pues vino un hombre de ahí de Bea, que era manquillo, hizo el hombre de lo que un pueblo no sabe. Entonces que me hizo un librillo muy bonito, por cierto. Llevé varios al partido y se perdieron. A mí no me quedan nada más que 2. Y ya está, y lo pasamos pues bien. Aquí venía gente con papel de librito de papel, que tenía al hijo, tenía al marido en San Antón, y cuando lo llevaban la comida, pues llegaban y cogían con la cañilla de la cesta, se pinchaban y pintaban, bueno, escribían cómo estaban, cómo no estaban, tal y cual. Y yo cuando vi aquello, y aquí había gente, pero gente mayor, y me traían una carta, que ahora me pesa haberlo cogido sinceramente, pero yo decía, Dios mío, y yo esto, fui al partido, lo propuse, y ninguno se quería hacer cargo. Digo, pues mira, guardadlo vosotros, se lo dais a vuestros hijos, a vuestros hermanos, lo que queráis, pero esto tiene mucha historia, mucha. Aquí había un hombre que le decían el Rosalío, tenía una de estos de pieles de borrego y todo el que se compraban antes. Y entonces estaba allí en la azucarera de encargado. Allí llegaban no de nombres porque, en fin, pero que los conozco, porque yo tenés que ponerle un café cada vez que no lo veas. Pues bueno, llegaban, que venimos, ¿quién hay ahí? Pues está fulanico, de tal y cual. Iban a pegarle allí. Pues ya estuve a pegarles, pues, todo lo que querían. Y llegó una vez el hombre Rosalío que tenía la tienda, un almacén de pieles, la tiene donde está el Garrido, haciendo esquina no hay una droguería. Bueno, pues ahí tenía el almacén. Y ese hombre llegó un día y le dijo a todos los que estaban allí, como venga fulanico, me diga esto, estaba en el ayuntamiento trabajando, más grande esto no era. Como venga ahí el hermano aquí y vea que os pega, y no le pegáis vosotros a ellos, entro para adentro y os mato. Total, que allí les pegaban las palizas, aquí se lo traían, los tenían ahí muertos de hambre, y luego aquí se los traían y los fusilaban.
Y hay mucha gente por los pueblos de aquí. Hay uno que ya te he dicho que era Manquillo, que me dio un librillo de eso y el hombre pues dice, mira, me he enterado de esto. Tú puedes... ¿Trae usted? Me dio un puñado, lo repartí en el partido, que se perdieron todos. Y yo la verdad que aquel día, y desde entonces dejé de venir al cementerio. Y tengo mis padres y mi madre ahí al lado. Pero que aquí hay gente que vino luego después de estar esto hecho, y vino gente de Barcelona, de Madrid, de Granada, y me lo pagaban todo. Y yo dije, no, yo no quiero, yo quiero que cada uno me dé lo que tenga, lo que pueda. Que no puede, oye, bendito sea, pues ya está, no puede, pues ya lo buscaré por otro lado. Y yo así. Y debiendo el material. Y me dice uno de los rayas, los que tenían las pieles allí en Santiago, en San Diego, unos cuñados, dice, mira, yo te lo pago todo. Tú hazlo, que nosotros lo pagamos. Pero vino otra familia y le decían, vivía en la Huerta Milla y se llamaba Juan el del Caín, que era ferroviario, y vino y dice que hay una familia mía que quiere hablar contigo. Digo, pues mire usted, porque bueno, total, estuve hablando con ellos y es verdad que me lo pagaban y querían pagármelo. Pero luego cuando se hizo esto y quedó dignamente bien, que fíjate que quedó lleva hierro metido ahí, pero a costa de la plaza de abastos que hicieron allí al lado del parque de bomberos. Y ya está. Entonces, lo hice todo lo mejor que pude. Me felicitaron mucha gente que hay veces que cuando venían aquí a Guadix llegaban a Ardolas a verme, a saludarme y a decirme que estamos muy bien. Y bueno, pues ahí hubo una persona en Guadix que lo pasé muy mal, que le decían al Salborico. Y era una mujer muy mayor. Y fui a su casa a pedirle lo que me pudiera dar. Y me sale la sobrina que la crió ella porque era huérfana. Y dice, Damián, si mi abuela no tiene un duro, si estamos pasando hambre, si no tiene un duro, ¿qué pasa? Dice, aquí este hombre que viene a hablar contigo. Se pasé y nunca lo hubiera hecho, sinceramente, en mi vida. Eso no me olvida a mí en la vida. Lo que yo pasé aquí no me olvida a mí en los restos de la vida. Y el día de los difuntos, cuando se inauguró esto, estaba esto, que había gente por todos lados. Me pegó una panzada de llorar. Coño, que yo venía aquí, los pinos los sembré yo. Y mis niños que tendrían 8 o 10 añillos, trayendo tierra. Mi mujer aquí. Y todo el que podía echarme una mano venía y me la echaba, pero poco aportaron por aquí. Poco. Y la verdad que estoy orgulloso. Así que perdonad si no lo he explicado bien, pero es por eso. Venga. Espérate, no te vayas. Muchas gracias, Damián, por contarnos esa historia que no todos sabemos. Pepe, acércate. Pepe Rubio, ven, acércate. Y usted tiene la culpa de que está aquí. Acércate, que le vamos a dar, en nombre de la agrupación socialista de Guadix, un recuerdo para que tenga ese reconocimiento que te mereces, Damián. Ponte así. Por ello. Por ello y por dignificación de esta gente. Enhorabuena.